Llevando a la mafia al mundo mágico. Capítulo 873. Archimago intermedio. Rock. Después de encontrarse con Elmo y Víctor fuera de la aldea elfa, Vicente fue con ellos al corazón del majestuoso bosque de las ranas arbóreas. Los elfos y los dragones no pudieron unirse directamente a ellos en la lucha contra los vampiros debido al tratado de no agresión que las dos tribus habían firmado con Demi en Bloodthorn en el pasado. Sin embargo, el majestuoso bosque de las ranas arbóreas era una región muy extensa. Los elfos y los dragones eran los gobernantes de la zona, pero sus tribus juntas ocupaban solo el 45% del territorio. Otras tribus de alto rango, aliadas con estas dos tribus, ocupaban el resto de la magnífica zona forestal en la que se encontraba actualmente el trío. Con al menos 3 meses para viajar a través de esta área antes de regresar con su grupo fuera del majestuoso bosque de ranas, los tres decidieron tratar de encontrar oportunidades y aliados en esta área primero. Tan pronto como dejaron la tribu élfica, con Vicente informándoles de las oportunidades que tenía, cuándo y dónde aparecería su pentagrama Cian, así como los consejos de los elfos respecto a los enemigos que encontrarían en el camino, los tres partieron en esta nueva misión. Vicente era más fuerte, con información sobre algo que podría hacerlo aún más fuerte, y además con el amuleto de los dragones. ¿Pero sería suficiente? Los dos aliados del joven no pudieron evitar recordar cómo un fragmento del alma de un dragón con un cultivo inicial de la sexta etapa podría derrotarlos tan fácilmente y estar seguros de que no era suficiente. Tenían que hacerse más fuertes, o conseguir aliados poderosos, o arriesgarse a morir antes de conocer a Demi en Bloodthorn. 4 días después de abandonar el territorio de la tribu de los elfos, el trío de Vicente cruzó una gran zona y llegó al lago norte de la zona mágica en la que se encontraban. El lago que tenían ante ellos era enorme, tan grande que desde ninguno de los puntos que lo rodeaban se podía ver el otro lado de su orilla, lo que hacía que el lago pareciera un pequeño mar. La vegetación donde ahora se encontraba el grupo era variada, con algunas partes del área que contenían árboles gigantescos y poca maleza, y otra área donde no había árboles tan grandes, donde la maleza prosperaba. En medio de esa zona dividida, a la orilla del lago, un pájaro gigantesco, tan grande que podía llevar un elefante sobre su espalda, estaba parado frente al grupo de Vicente. Con sus alas extendidas como si estuviera listo para emprender el vuelo en cualquier momento, el pájaro parecía tan grande como un dragón de quinta etapa, proyectando una enorme sombra sobre el grupo. Sus enormes patas brillaban como el metal, reflejando la luz del sol, mientras que sus garras parecían espadas. Su pico curvado, ideal para desgarrar la carne de sus presas, y sus ojos agudos y penetrantes asustarían a muchos expertos, incluso si la criatura no tuviera intención de hacerlo. Pero cuando se enfrentaron a este archimago intermedio, Vicente, Elmo y Víctor se mantuvieron firmes, con la mirada fija en los ojos de la criatura emplumada de color dorado oscuro. Tus historias favoritas en 5/V, 5LB5N. C5M. Humano, ¿por qué tienes este objeto? Preguntó el Rock, mirando amenazadoramente a Vicente, su voz desgarrando el cielo mientras sentía el poder de los dragones, sus amos en este mundo. Somos amigos de la tribu dragón. Pasamos por uno de sus desafíos y obtuvimos este objeto, dijo Vicente con sinceridad, aunque no le debía a los demás explicarse. Queriendo convertir este encuentro, que había comenzado de forma incómoda con el pájaro acercándose e incluso atacándolos, en algo más positivo, no habló con arrogancia ni trató de ocultar la verdad. Venimos de la tribu de los elfos, Rock. Buscamos aliados. ¿Te gustaría unirte a nosotros para luchar contra los malditos vampiros? Preguntó Elmo, con las raíces temblando mientras se preparaba para atacar si la criatura que tenía delante perdía la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Luchar contra los vampiros? El pájaro percibió que las palabras de Vicente eran ciertas y se concentró en las de Leslie. ¿Los tres quieren hacer eso? ¿Con solo este poder mediocre? Tenemos 6 compañeros más de la sexta etapa esperándonos fuera del majestuoso bosque de las ranas arbóreas. Pero si alguien como tú se une a nuestro grupo, estoy seguro de que lidiar con esos malditos vampiros será mucho más fácil, dijo Víctor, apelando al orgullo del pájaro gigante que estaba frente a ellos. El pájaro grande, de plumas doradas oscuras, retrajo sus alas, lo que hizo que sus garras y su postura corporal fueran menos amenazantes. Tienes buenos ojos, humano. Nosotros, los Rocks, estamos entre los 5 más fuertes del majestuoso bosque de las ranas arbóreas. Si alguien puede luchar contra los chupasangres, somos nosotros. ¿Te unirás a nosotros, anciano? Preguntó Vicente con un brillo en los ojos. A pesar de la actitud confiada y arrogante del Rock, no mentía.
Después de los dragones y los elfos, las otras tres tribus más fuertes de Majestic Tree Frog Grove eran la tribu Rock, la tribu Hydra y la tribu Killing. El trío se dirigía a la tribu Hydra, que estaba ubicada alrededor del lago en el que estaban, cuando vieron a este pájaro gigante acercándose a ellos. El gigante Rock miró a Vicente antes de girar su vista hacia el horizonte y ver el hermoso paisaje que tenía ante sí, a 22 metros del suelo. Quiero ayudarte. Los vampiros son como las cucarachas en mi tierra. Allí tenemos un dicho. Si puedes matar a un vampiro, mátalo antes de que sea demasiado tarde. Pero me temo que no puedo unirme a ustedes. No tengo ningún acuerdo con estos demonios, pero tengo que proteger a mi tribu. Vicente entrecerró los ojos, percibiendo que ese ser se encontraba en la misma situación que los vampiros. ¿También eres del continente superior? Mi antepasado vino del continente superior, confirmó el pájaro. Los elfos y los dragones te han contado muchas cosas, algunas cosas, sí, Vicente sonrió. Bueno, ya que son amigos de nuestra coalición, los ayudaré a encontrar nuevos aliados para prepararse mejor para la lucha contra Damien Blowthorne. Parece que van a ir a la tribu Hydra, ¿verdad? Olvídense de ellos. Las hidras son fuertes, pero vulnerables a los vampiros. No los ayudarán. Los Killing son diferentes. La tribu Killing está a 230 kilómetros al sur de nuestra ubicación actual. Encuéntrenlos y díganles que los envié. Al menos un Killing de la sexta etapa se unirá a su grupo, dijo el pájaro gigantesco mientras lanzaba una de sus plumas hacia el grupo. Mientras tanto, haré arreglos para que un archimago principiante de mi tribu se reúna contigo en la tribu Killing dentro de una semana. Hasta entonces, espérame. El grupo le agradeció de inmediato antes de que el ave despegara tan rápido como se había acercado a ellos. Capítulo 874 Tribu Killing. Horas después de su encuentro con el archimago intermedio Rock, el grupo de Vicente llegó a la tribu Killing y logró entrar después de demostrar que era amigo de los dragones, los elfos y los Rock. Con el amuleto del dragón y la pluma de Rock de la sexta etapa, los tres compañeros fueron recibidos por la tribu Killing e invitados a ingresar a su aldea y conocer a los ancianos. Vicente, Víctor y Elmo se enfrentaban ahora a los tres más fuertes de la tribu Killing, los archimagos intermedios, criaturas con cuerpo de ciervo, cola de león y pezuñas de caballo. Las cabezas de los Killing se parecían a las de los dragones, con cuernos en la frente. Su piel estaba cubierta de escamas de colores que los hacían inconfundibles. Cada una de las criaturas de la raza tenía particularidades visuales que, tras un tiempo de observación, bastarían para que cualquiera pudiera distinguir a varias de ellas. Los tres individuos que estaban frente a Vicente, Víctor y Elmo, una hembra y dos machos, eran bastante especiales, sus cuerpos eran tan grandes como los de los elefantes comunes. Sin embargo, sabiendo que los tres que estaban frente a ellos eran amigos de tribus aliadas del majestuoso bosque de las ranas, ninguno de los tres Killings intentó asustar a estos visitantes. Tumbados en el suelo frente a un fuego en esta tranquila tarde, estaban interesados en escuchar lo que los forasteros tenían que decir. Después de las explicaciones iniciales de los tres visitantes sobre su tiempo en la tribu de los elfos, la tribu de los dragones y su encuentro con el archimago intermedio Rock, Vicente habló sobre la situación en el continente. Ahora estamos al borde de un nuevo punto álgido del desastre. Con el fin de la reclusión de los ancianos de la coalición de vampiros, es probable que vuelvan a cazar especialistas humanos en poco tiempo, dijo Vicente en un tono profundo y solemne. Sus planes originales no previeron esto. Después de la masacre inicial que tuvo lugar inmediatamente después de la purificación, a medida que se hicieran más fuertes, como máximo administrarían las tierras dominadas por sus secuaces. Pero con la resistencia humana y el fortalecimiento de muchas ciudades durante la crisis, así como mis acciones, es muy probable que una vez que Damien despierte, una nueva ola de caza se intensifique y más magos como Víctor y yo seamos víctimas. En ese momento, el continente podría caer completamente bajo el control de los vampiros y Damien podría avanzar al nivel de archimago avanzado. Los tres Killings miraron a Vicente con expresión sombría, no les gustaba lo que habían oído. Sin embargo, sabiendo lo que sabían y percibiendo la sinceridad de Vice, no pudieron evitar temer que todo fuera cierto y que sucedería pronto. El continente solo ha decaído desde que perdimos nuestra conexión con el continente superior. La única mujer allí sacudió la cabeza mientras cerraba los ojos, sintiendo que el mayor temor de la coalición de bestias de Majestic Tree Frog Grove iba a suceder en esta generación. Habían intentado casi todo para detener la amenaza que la existencia de los seres nativos del continente superior representaba para la estabilidad del reino Polaris.
Pero después de fallar en casi todo, habían llegado a un punto en el que solo podían elegir luchar para evitar el peor escenario posible. Ahora, nuestro plan es fortalecer al joven Vicente. Si logra convertirse en un archimago principiante con 6 pentagramas en cada una de sus formas mágicas, será lo suficientemente fuerte para acabar con los vampiros, dijo Elmo a las bestias que tenía frente a él. Para entonces, el continente respirará. Incluso si no puede resolver toda la crisis causada por la purificación, al menos puede darnos una oportunidad de restaurar el orden en el reino Polaris. Tus planes son razonables, dijo el mayor de los 3 Killings. ¿Ahora vas al desierto de Marfil para conseguir su próximo pentagrama? Tan pronto como dejemos el majestuoso bosque de las ranas, iremos al desierto de Marfil para escondernos cerca del lugar donde aparecerá este pentagrama. Víctor asintió con la cabeza. Entonces, ¿quieres aliados que ayuden a mantener con vida a este joven? Creo que podemos hacerlo, ¿no? El otro hombre miró al anciano de la tribu y a la mujer que estaban a su derecha. Creo que Tenglin podría ser un buen candidato para este grupo. Está cerca de ascender al nivel intermedio. Si puede luchar contra vampiros y probar la sangre enemiga, seguramente alcanzará ese nivel en menos de 3 años, dijo la mujer de allí mientras miraba a sus 2 compañeros. Tenglin es una buena elección. Es valiente y no le teme a los peligros de la guerra. Esta podría ser una oportunidad para que ayudemos a la Majestic Tree Frog Drogue a lograr esta nueva esperanza y, al mismo tiempo, fortalecer a un joven destacado. El anciano estuvo de acuerdo, ya que veía esto como una oportunidad para que no solo lucharan contra los vampiros, sino también para fortalecer a su tribu frente al desastre. El majestuoso bosque de ranas arbóreas ofrecía muchas oportunidades, pero para los seres que habían vivido allí desde sus orígenes, la mayoría de esas oportunidades ya se habían agotado y quedarse en la zona podía llevar mucho tiempo para progresar. Tenglin era el más cercano al avance entre los archimagos principiantes de la tribu, mientras que los archimagos intermedios tendrían pocas posibilidades de mejorar viajando con Vicente. Si aceptas a Tenglin en tu equipo, él te ayudará mucho en este viaje. Nosotros personalmente no podemos mudarnos. Aunque no tenemos acuerdos con los vampiros, somos sus guardianes y tenemos que proteger a la tribu, dijo el más joven de los 3 archimagos intermedios de la tribu Killing. La coalición de vampiros y monstruos vigilaba a todos los más fuertes de Majestic Tree Frog Grove. Sería casi imposible para cualquier archimago intermedio o avanzado de la zona escapar sin ser detectado. Sin embargo, no fue así con los archimagos principiantes. Con alrededor de 300 de estas criaturas en toda la región, los vampiros y sus monstruos apenas podían vigilarlos a todos y evitar que algunos de ellos se unieran al grupo de Vicente. Ciertamente aceptamos la ayuda de cualquier miembro de la tribu, ancianos, dijo Vicente mientras agradecía a los Killings por su oferta. Prometo que mientras él esté a nuestro lado, haremos todo lo posible para trabajar juntos y compartir oportunidades según nuestras afinidades. Visita N5 Belvin. C5M para nuevas actualizaciones. No puedo garantizar que todos regresen con vida al final de este viaje, pero lucharemos por ello hasta que no podamos luchar más. Los Killings le hicieron un gesto a Vicente, conscientes de los riesgos. Pero las bestias eran aún más decisivas que los humanos en cuanto a situaciones y oportunidades, por lo que esto no impediría un acuerdo entre ellos. Después de hablar con los ancianos de la tribu Killing, Vicente, Víctor y Elmo fueron dirigidos a un área donde podían esperar al Rock que les había aconsejado venir a esta tribu. Los Killings también tenían que preparar al archimago que partiría con ellos, así que por ahora se quedarían con la tribu a esperar. A diferencia de la tribu de los elfos, la tribu Killing no consideraba a los extranjeros o seres de otras razas tan malvados como los elfos. Estas criaturas aceptaron al trío de Vicente en el corazón de su aldea, dándoles la bienvenida como verdaderos amigos de la tribu. Vicente y los demás pasarían los siguientes días allí, la mayor parte del tiempo cultivando en los lugares especiales de la tribu, pero ocasionalmente interactuando con estos seres fantásticos, aprendiendo más sobre la historia local e incluso los detalles del cultivo. A medida que pasaban los días, Vicente se centró en aprender una serie de nuevos hechizos basados en los nuevos elementos que había adquirido en este viaje a través del majestuoso bosque de las ranas. Estos nuevos elementos que había adquirido a través de los desafíos de la tribu dragón no podían usarse con sus habilidades mágicas relacionadas con sus pentagramas y gemas mágicas. Después de todo, los poderes de estas esencias tenían sus afinidades naturales que no podían cambiarse. Las nuevas afinidades que Vicente había obtenido al atravesar el territorio de los dragones podían usarse en la formación de hechizos o durante el cultivo.
El punto clave era usarlos durante el cultivo, algo que podría acelerar su velocidad de cultivo ya que podría absorber más maná al mismo tiempo al tener más afinidades elementales. Otra forma de obtener nuevas afinidades elementales era crear artefactos mágicos diferentes a los que podía crear antes. Con más elementos a su disposición, Vicente podía crear interesantes variaciones de armas y armaduras especiales. Ya había jugado con algunos de los minerales metálicos de la tribu Qilin en los últimos días, ayudando a crear artefactos para los miembros de la quinta etapa de la tribu. Sus resultados fueron lo suficientemente magníficos como para impresionar incluso a los ancianos de la tribu, quienes, aunque no podían usar esos artículos de quinto grado, pudieron ver el potencial de Vicente como herrero cuando alcanzó la sexta etapa. Vicente podría convertirse en el primer herrero de la sexta etapa del continente y realmente cambiar el destino de estas tierras, incluso si elige no unirse a la lucha contra los vampiros. Nuevas actualizaciones en N5Bel/B5. En el séptimo día de Vicente y su gente en la tribu Qilin, se encontraba junto a un archimago intermedio, caminando por la aldea mientras sus compañeros meditaban en otro lugar. El Qilin que estaba al lado de Vicente suspiró mientras miraba a su gente. Vicente, tienes que arriesgar tu vida para llegar a la sexta etapa. Pero después de que te conviertas en un archimago principiante, no tendrás que arriesgar tu vida luchando contra Damien Blowthorne. Con tus habilidades de forja, podrás construir un ejército armado capaz de cambiar el destino del continente. Esta criatura, al igual que los demás ancianos de la tribu, no sabían lo que Vicente había visto en la matriz del dragón divino. En lo que a él y a los demás respecta, Vice algún día se convertiría en un mago y partiría hacia el continente superior. Pero hasta entonces, tendría un largo y peligroso viaje hasta convertirse al menos en un archimago intermedio. Cuando se convirtió en archimago intermedio, sosteniendo un total de 12 pentagramas, los ancianos de la tribu Qilin creyeron que Vicente sería lo suficientemente fuerte como para eliminar cualquier amenaza que existiera en el continente. Pero hasta entonces, su viaje estaría plagado de peligros que podrían acabar con él en cualquier momento. Sé que probablemente querrás ir a buscar tus nuevos pentagramas cuando te conviertas en archimago. Pero piénsalo. Si regresas con tu gente y te concentras en crear artefactos de sexto grado, podrías hacer tanto bien o más que simplemente luchar por la humanidad. Tal vez la mejor respuesta para ti sea regresar a casa, vivir con tu familia y producir armas para que otros luchen en esta guerra, aconsejó el viejo Qilin con seriedad. Alguien con las habilidades de Vicente en el campo de batalla podría ser reemplazado. Tal vez no había otros como él, pero si un grupo uniera de varios archimagos, sin duda se acercaría a lo que este humano podía hacer. Sin embargo, el Qilin que estaba al lado de Vicente no tenía ninguna esperanza de lograr un resultado de forja similar al del humano que estaba a su lado, incluso si todos los herreros del continente se unieran. Él creía que Vicente podía lograr una grandeza inimaginable siendo un as bajo la manga de las fuerzas enemigas de los vampiros en lugar de ser el guerrero dominante en el campo de batalla. Vicente ya había pensado en esto. De hecho, considerando su vida como gánster cuando estaba en la Tierra y el comienzo de su viaje mágico en el Reino Polaris, vio mucho sentido en esta jugada. Cuando llegue a la sexta etapa, retírese al sur e intente mejorar sus habilidades de forja para crear artefactos de sexto grado o de sexta etapa. Luego, consiga aliados y subordinados que luchen por él. Esto era lo que haría un jefe de la mafia para protegerse y asegurar el éxito de su esfuerzo. El problema era que Vicente no estaba seguro de tener espacio para hacer lo que Qilin estaba sugiriendo. Eso sería maravilloso, pero ¿seré capaz de llegar a la sexta etapa a tiempo para que Damien Blowthorne me cace? Si abandona su reclusión, seguramente vendrá a por mí. Vicente suspiró mientras pensaba en lo difícil que sería para él volver al lado de su familia y vivir fabricando armas para su gente. Cuando Damien despertara, lo más probable es que tuviera que pasar por un período de adaptación a moverse, huir del enemigo e incluso enfrentarse a este vampiro. No era el tipo de situación en la que pudiera volver con su familia. Además, cuando llegara a la sexta etapa, si pudiera hacer eso, considerando lo que los elfos y dragones le habían dicho, ¿no sería ese el mejor momento para lidiar con Damien de una vez por todas? Suponiendo que pudiera sobrevivir a Damien mientras aún era un paragón, lo más probable es que pudiera lidiar mejor con su oponente, y podría no valer la pena retirarse y producir artefactos. Eso sería increíble. No sé si tendría el espacio para seguir un plan así, comentó Vicente con un suspiro.
Capítulo 876 Nuevos aliados y partida del majestuoso bosque de ranas arbóreas. Más tarde ese día, dos enormes sombras se cernieron sobre la tribu Qilin, atrayendo la atención de toda la tribu hacia dos grandes pájaros que se acercaban a su aldea. Cuando las dos sombras se acercaron a la tribu, redujeron la velocidad y bajaron su altitud, preparándose para aterrizar. Cuando Vicente miró hacia arriba y vio la figura del Rock que había conocido días atrás, se dio cuenta de quién era el segundo pájaro al lado de la bestia. Parece que ha llegado el momento de que nos vayamos, les dijo a Víctor y Elmo, quienes estaban a su lado en este mundo, junto con el miembro de la tribu Qilin que pronto viajaría con ellos. Tenglin miró a las dos criaturas y fue el primero en moverse hacia el exterior del pueblo donde habían aterrizado los dos pájaros. Vicente y sus dos compañeros siguieron a Tenglin y pronto vieron a los ancianos de la tribu unirse a ellos para saludar al Gran Rock, un viejo amigo de la tribu. Llegaron al lugar donde habían aterrizado las dos bestias aladas. Los humanos agitaban sus manos frente a sus caras mientras el polvo en el arca dificultaba la visión. Los ancianos de la tribu Qilin saludaron al archimago intermedio Rock con saludos y vítores afables. No todas las tribus de Majestic Tree Frog Grove eran amigas. Algunas tribus simplemente coexistían con otras. Pero los Qilins y los Rocks eran cercanos. Vicente Fuller, como prometí, traje a mi Junior para que se una a tu grupo, dijo el Gran Rock mientras miraba al chico humano. El que está a mi lado es Acid Bailey. Está en el nivel máximo de un archimago principiante, así que creo que contribuirá bien a tu grupo. ¿Ah, sí? Entonces le agradezco al anciano y a Acid Bailey por decidir acompañarnos en este viaje. Vicente aceptó con gusto, sin dudar del poder de esta enorme criatura alada. Aunque el cultivo de Acid Bailey, al igual que el de Tenglin, no era tan alto como el de Víctor y Elmo, estas dos bestias ciertamente podían pelear tan bien o incluso mejor que ellos. Después de todo, eran razas extremadamente poderosas. A punto de avanzar al siguiente nivel, estas dos criaturas podrían volverse aún más importantes para el grupo a medida que enfrentaban desafíos y oportunidades. Un anciano de la tribu Qilin sonrió y dijo, ¿Acid Bailey se unirá al grupo? Siento que las posibilidades de Vicente y su gente son mucho mejores, jeje. Acid Bailey no era un miembro cualquiera de la tribu Rocks. Es un archimago junior, conocido en la tribu por su velocidad de cultivo y su destreza en el campo de batalla. Necesita un desafío para consolidarse. Luchar contra esos malditos vampiros lo ayudará, dijo el archimago intermedio de la tribu Rock. Acid Bailey miró a Vicente y notó lo desorientado que estaba este humano. Al darse cuenta de que su líder no le había mentido, se sintió más cómodo al saber que no viajaría con cualquier paragón. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó mientras su cuerpo se hacía más pequeño de lo que era en realidad. Las criaturas mágicas podían usar su maná para hacer que sus cuerpos fueran más pequeños. Pero lo contrario no era cierto. Si eras demasiado pequeño, era casi imposible hacerte más grande. Estamos listos, si estás de acuerdo podemos partir hoy mismo, dijo Vicente a la criatura alada, quien inmediatamente miró a su líder. El más fuerte de los Rock miró a Vicente con cierta duda. Antes de que te vayas, dime cuáles son tus planes. La zona está rodeada de vampiros y monstruos, ¿verdad? ¿Cómo podrás pasarlos? De la misma manera que entramos en la zona. Usaremos el territorio de la tribu dragón para hacer nuestro cruce. Será más difícil tener éxito esta vez debido a la presencia de Acid Bailey y Tenglin, pero creo que es la única alternativa. Nuestro grupo nos espera cerca del punto de cruce. Una vez que nos unamos a ellos, nos dirigiremos a nuestro destino en el desierto de Marfil. ¿Eso no será peligroso?, preguntó un Qilin. Lo será, pero tenemos poco tiempo que perder. Debemos irnos antes de que aparezca el pentagrama, explorar la zona y comprender mejor de dónde vendrá el problema. El viaje debería durar unos 2 meses, por lo que debemos salir pronto para no llegar tarde. No sabemos qué problemas surgirán en el camino, por lo que es mejor salir temprano que tarde. Vicente respondió a la pregunta de la mayoría de las criaturas circundantes. En ese caso, te deseo buena suerte. Espero volver a verte si tienes éxito en este viaje, dijo el archimago intermedio Rock con un tono esperanzado. Vicente y sus compañeros se despidieron y los tres se dirigieron rápidamente junto a sus dos nuevos compañeros. Tenglin y Acid Bailey volaron con ellos, rumbo al oeste desde la región mágica en la que se encontraban. ¿Los dragones nos dejarán usar su territorio? ¿Son difíciles de controlar?, preguntó Acid Bailey. Nuevas actualizaciones en N5-Bell/B5. Creo que sí.
Hice un trato con ellos, así que dudo que nos detengan, respondió Vicente mientras miraba al gran rock, lo suficientemente grande como para llevar al grupo en su gran espalda. Por cierto, ¿te importa si montamos en tu espalda? Preguntó con una sonrisa. El pájaro gigantesco lo miró en silencio, pero la pregunta no era extraña. Se sabía que los Rocks cargaban incluso mamuts en sus espaldas, y no era raro que los ancianos de la raza cargaran a sus jóvenes y aliados en sus espaldas para misiones especiales. Acid Bell era más rápido que todos los demás allí, así que no vio ningún problema. Todos asintieron con la cabeza y se acomodaron en su gran espalda, donde incluso podían cultivar mientras volaban si querían. Tanglin se sentó en una posición desde la que podía ver el terreno que tenía por delante y le preguntó a Vicente con un miedo palpable en su voz. Por cierto, ¿cuáles son tus expectativas para la batalla? Los ancianos me acaban de decir que probablemente tendremos que enfrentarnos pronto a vampiros superiores de quinta etapa. Creo que tenemos de 2 a 6 meses de paz antes de que los vampiros nos den caza, si no nos encontramos con ningún vampiro superior que sea tan fuerte primero. Pero después de eso, es probable que nos den caza y todo lo que podamos hacer es contraatacar o escondernos. Así que prepárense. Nuestra paz pronto terminará. Los días pasaron y pronto el grupo de Vicente estaba de regreso en el territorio de la tribu dragón. Viajar a través del majestuoso bosque de ranas arbóreas habría sido peligroso y una gran aventura para otros tan fuertes o más que los miembros del grupo de Vicente en otras circunstancias. Sin embargo, con la crisis actual en el continente y la amistad de Vicente con las 2 tribus soberanas de esta zona, cualquiera que se interpusiera en su camino, al igual que el Gran Rock, cambiaría de opinión después de unas pocas palabras. Con un Qilin y un Rock de su lado, las cosas fueron incluso más fáciles que en el camino a la tribu de los elfos, y el grupo no enfrentó una sola situación problemática después de dejar la tribu Qilin. Cuando llegaron a la tribu dragón esta tarde, hablaron con los ancianos de la tribu y les explicaron un poco lo que había sucedido antes de obtener permiso para continuar su salida de Majestic Tree Frog Grove a través del lugar al que habían ingresado semanas atrás. Esta vez, el grupo no tendría que lidiar con las muchas trampas en su camino. Con la ayuda de los dragones, tendrían un camino despejado para salir de esta área y regresar a sus planes. Impresionante. Nunca había visto el área de desafío del dragón antes, pero puedo sentir lo poderosas que son estas trampas, dijo Tanglin al grupo mientras caminaban por el área por la que Vicente, Elmo y Víctor habían pasado recientemente. Los 5 caminaron por el suelo, con sus auras contenidas dentro de sus propios cuerpos, mientras Vicente usaba sus poderes electromagnéticos para hacerlos invisibles. Debido al avance cualitativo que había experimentado, todas sus habilidades magnéticas eran más fuertes. Incluso con 4 archimagos a su lado, uno de ellos con un cuerpo enorme, los mantuvo ocultos con facilidad. Sí, es aún más impresionante cuando las trampas están activas, por suerte, ya hemos estado allí antes y no tendremos que volver a hacerlo. Víctor sonrió. Ahora que todo había pasado, era fácil mirar atrás y recordar los desafíos que habían enfrentado. Pero realmente no quería volver a pasar por eso. Cuando pasaron la mitad del camino y hablaron sobre los desafíos de la zona y sus experiencias recientes, Vicente advirtió. Estén alerta. Después de los próximos 300 metros, estaremos fuera de la tribu dragón, en el área vigilada por los vampiros y los monstruos. ¿Cuál es el nivel de amenaza alrededor del majestuoso bosque de las ranas arbóreas? Preguntó Acid Belly. Hay un archimago avanzado entre los monstruos, y hay vampiros superiores de quinta etapa en el área, respondió Elmo, lo que hizo que las 2 bestias entrecerraran los ojos. Eso no es alentador, Tanglin suspiró. La buena noticia es que los más fuertes están lejos de esta zona, o al menos no deberían estar aquí. Debido al peligro de entrar en el majestuoso bosque de las ranas arbóreas a través del territorio de los dragones, la zona está menos protegida que otras, dijo Vicente mientras prestaba atención a su entorno, principalmente usando sus habilidades magnéticas para mantenerse alerta. Con el avance cualitativo de su primera gema mágica, sus sentidos y habilidades de lucha de ambas formas mágicas ahora se habían acercado. El trono de la oscuridad todavía era mucho más fuerte que el poder magnético, pero uno podía ser mejor que el otro en diferentes aplicaciones. En este caso, para sondear, rastrear y esconderse, el poder magnético de Vicente era mucho mejor que el poder del trono de las tinieblas. Pero ten cuidado. No podemos cometer errores en esta parte de la ruta. Enfrentarnos a esas criaturas ahora sería el final de nuestro viaje, advirtió después de un segundo. Los 4 permanecieron en silencio mientras continuaban con la formación que habían acordado antes.
En los siguientes 5 minutos, completarían el final de su viaje hasta cruzar la frontera entre el territorio de la tribu dragón y el exterior del majestuoso bosque de las ranas arbóreas. Se detuvieron un momento para comprobar si había enemigos cerca. Cuando notaron que había un monstruo archimago intermedio no muy lejos, avanzaron aún más lentamente, con Vicente concentrado en proteger sus señales. Mientras miraban hacia la criatura a solo unos cientos de metros de distancia, Vicente interceptó una comunicación con otra criatura cercana. Al ver una oportunidad, transmitió el mensaje a la criatura que estaba cerca de ellos, provocando que ésta se moviera y le diera la espalda al grupo. Ahora. Advirtió a su gente que se movieran más rápido, todavía moviéndose ocultos, sin usar mucho sus poderes, pero ahora mucho más rápido que hace unos momentos. Unos minutos después, el grupo de 5 supera el rango de observación de los monstruos, abandonando con éxito el territorio de las grandes bestias del Camino de la Luz sin atraer la atención de sus enemigos. Pero el grupo no celebró su logro. En cuanto estuvieron lo suficientemente lejos de los monstruos y vampiros que custodiaban ese territorio, se dirigieron hacia el lugar donde Vicente, Elmo y Víctor habían dejado al resto del grupo semanas antes. Los 3 humanos y las 3 criaturas mágicas que habían quedado atrás deberían esperarlos, si no había sucedido nada demasiado problemático mientras tanto. Preocupados por la situación de sus compañeros, el grupo se mantuvo cauteloso en su viaje, que les tomaría varias decenas de minutos incluso a la velocidad de Acid Valley. Mientras se acercaban a donde se suponía que estaba el resto del grupo, Elmo y Vicente, los primeros en mirar a su alrededor, entrecerraron los ojos al no ver a sus aliados. «No están donde los dejamos», dijo el Leslie del grupo, su rostro de madera cambió sutilmente de expresión. «¿Qué pudo pasar?», preguntó Víctor con preocupación en su voz. «Quizás se mudaron para evitar problemas. No supongamos lo peor por ahora», dijo Vicente mientras le ordenaba a Acid Valley que aterrizara cerca del lugar donde habían permanecido durante días, observando a los monstruos y vampiros en su camino. Al llegar al lugar, Vicente encontró una nota dejada por Aiden, fácilmente localizada debido a sus avanzadas habilidades de rastreo. Se han visto obligados a irse. No sé si están bien, pero hay que seguirlos. No pueden estar lejos. Hace como mucho 2 semanas que se fueron, dijo Vicente a su grupo, adivinando cuánto tiempo había pasado desde que se había aplicado la pintura metalizada sobre el mensaje. El grupo estuvo de acuerdo y pronto comenzó a investigar a dónde habían ido sus aliados. Mientras tanto, en el campamento principal de los monstruos y vampiros cerca de la zona más débil de Majestic Tree Frog Grove, en este lugar, famoso por ser la entrada a esta región para los seres del Camino de la Luz, se ha construido un campamento de más de 100 criaturas justo en el camino principal de esta arca. Las criaturas comunes no se atreverían a hacer algo así, pero había un vampiro de cultivo Paragon de nivel Illig y un monstruo archimago avanzado. ¿Quién en toda esta región se atrevería a enfrentarse a ellos? Las bestias más fuertes y superiores de la zona no podrían hacerlo debido a sus acuerdos de no agresión. Sin nadie que desafíe a este grupo, ha estado estacionado aquí durante más de 4 años, impidiendo que las criaturas entren y salgan del majestuoso bosque de ranas arbóreas. Hoy, las 2 criaturas más fuertes del arca, junto con una tercera criatura, se encontraron cara a cara y lidiaron con los problemas. Ancianos, aún no sabemos la ubicación del grupo enemigo, pero nos estamos moviendo rápido para localizarlos. El grifo oscuro los está buscando, así que es solo cuestión de horas antes de que los encontremos, dijo el tercero en la tienda de mando de este campamento mientras se encontraba cara a cara con estos 2 poderosos seres. En años de operaciones, nunca criaturas mágicas han tenido el coraje de acercarse tanto a nosotros, comentó el vampiro mientras miraba a la criatura que tenía delante. Me temo que algo anda mal. Pronto, nuestros ancianos despertarán de su reclusión. El momento no es bueno. Captando el tono solemne y sospechoso de su superior, la bestia del camino oscuro, un archimago avanzado, el único de todo el grupo en esta área con tal poder de cultivo, dijo para relevar a su superior. Anciano, no creo que esto tenga nada que ver con el despertar de los ancianos. Probablemente sean seres que quieren entrar en el majestuoso bosque de las ranas arbóreas. Este lugar es precioso para los seres del Camino de la Luz. Todos son seres del Camino de la Luz, anciano. Confirmó el vampiro de la 4ª etapa, informándoles del grupo de 6 que habían descubierto hace unos días. Visit N5 Belvin. C5M para nuevas actualizaciones. Afortunadamente para los 6, se movieron a tiempo para escapar de los primeros que vinieron por su sangre. Aún así, tengo un mal presentimiento sobre esto.
Transmítele mis preocupaciones al grupo que los investiga. No deberían dudar en atacar a estas criaturas y pedir refuerzos. No quiero que esto se prolongue mucho más de lo que ya ha durado. Por supuesto, me aseguraré de que los perseguidores tengan tus pensamientos en mente. El vampiro de la cuarta etapa se despidió poco después, dejando la tienda de comando del campamento para ordenar las órdenes del vampiro más fuerte en esta área asediada. El vampiro de la quinta etapa continuó en su lugar, bebiendo una bebida viscosa de color rojo oscuro, su cabello y piel blancos contrastaban con su ropa negra y roja oscura. En cuanto se enteren de este grupo, me pondré en marcha. Me aseguraré de que todos mueran antes de que suceda algo peor. Cerca del Valle del Rayo, Aiden, Bonfi, Kian, Paul, Jacob y Lonan, el hombre lobo del grupo, estaban escondidos detrás de una cascada. En ese lugar, las 6 criaturas aliadas de Vicente estaban preocupadas, con expresiones tensas en sus rostros, cada uno de ellos preparado para lo peor. Estamos prácticamente rodeados, dijo Kian mientras miraba el agua que caía frente a él. No había forma de saber si estaban realmente rodeados. El enemigo aún no sabía que estaban allí, a pesar de que tenían hombres en prácticamente todos los puntos de escape a esta zona. Si el grupo de Vicente se desplazaba a este lugar, seguramente serán detectados y perseguidos. Dada la proximidad de sus enemigos, sería casi imposible para ellos escapar, lo que significaba que si abandonaban el área, serían capturados y tendrían que luchar por sus vidas. Los demás no pudieron negar las palabras de Kian y se dieron cuenta de que estaban atrapados. Lo mejor que podía hacer era seguir escondidos, esperando que los enemigos no los encontraran y se fueran después de un tiempo. Pero ellos sabían lo improbable que era eso. ¿Qué debemos hacer? En un día como máximo, los enemigos se darán cuenta de dónde estamos, dijo Bonfin mientras miraba a sus compañeros, hablando en voz baja mientras su aura, al igual que la de sus compañeros, estaba confinada a su cuerpo. Aiden dijo: no hay un camino fácil. Si nos vamos, nuestros enemigos nos perseguirán, nos separarán y nos matarán. Si nos quedamos, tendremos unas horas y luego podremos enfrentarlos juntos. Probablemente muramos de todos modos, pero al menos lucharemos y mataremos a algunos de ellos. Voto por quedarnos aquí y luchar hasta la muerte. Yo digo lo mismo, convino Lonan, mostrando uno de sus puños fuertemente apretados. Huir será imposible. Escapar separándose tampoco es factible. Esperemos y luchemos contra esos cabrones. Necesitamos desarrollar una estrategia. No somos tan fuertes como nuestros enemigos, pero tampoco somos débiles. Si luchamos con inteligencia, podremos derrotar a algunos de ellos antes de que caigamos nosotros. Jacob pensó racionalmente sobre la situación de Sombra. Ninguno de ellos tenía esperanzas de escapar, de ser rescatados o de que algo cambiara su terrible situación. Solos en esa cueva húmeda y oscura, solo podría prepararse para el peor. Hace unos días, un monstruo había avistado la huella de uno de ellos e investigó la situación, lo que provocó la huida del grupo y la posterior persecución que los había traído hasta este lugar. Ahora estaban parados al borde de un precipicio donde podrían caer y morir en cualquier momento. Combinemos nuestras habilidades para luchar contra esos bastardos. Kian y Bonfi, espero poder contar con ustedes para liderar el camino. Jacob, Aiden y yo los apoyaremos a ambos. Mientras tanto, Lonan debería acercarse sigilosamente a los enemigos, dijo Paul, mientras consideró las habilidades de cada miembro de la banda. El grupo. Usaremos la armadura de Vicente como distracción contra los enemigos. Eso podría darnos la oportunidad de derrotar a algunos monstruos y vampiros. El grupo estuvo de acuerdo mientras miraban un elemento de almacenamiento especial que Vicente les había dejado, que contenía una vez armaduras robóticas de quinta etapa. Esto no era algo que mataría a los enemigos por ellos, pero tal vez podría actuar como una distracción. Todos estuvieron de acuerdo en seguir adelante con estos planos, y pronto se movieron para posicionar las 11 armaduras fuera del área detrás de la cascada. Un día después, el grupo de vampiros y monstruos que buscaban al grupo de Aiden y los demás estaban a punto de alcanzar sus objetivos cerca del Valle del Rayo. En la zona, había 10 monstruos de la sexta etapa. Entre ellos, 7 archimagos principiantes y 3 archimagos intermedios. Además, había 3 vampiros de la quinta etapa. Entre ellos, 2 paragones de nivel bajo y un paragón de nivel medio. Con estos números, era casi seguro que encontrarían a sus objetivos pronto. El vampiro más fuerte de la zona miró a su alrededor con una sonrisa en su rostro, abrió la boca y se burló de los enemigos que estaba seguro podían escucharlo alto y claro. Muéstrense.
¿No creen que es una falta de respeto acercarse tanto y luego huir? Al menos deberíamos saludarnos, ¿no? ¿Qué tipo de visitantes son ustedes? Los 6 individuos permanecieron en sus posiciones, cada uno sintiendo una desaceleración del tiempo mientras se preparaban para la batalla que determinaría su destino. Sus corazones palpitaban aceleradamente, tan rápido, mientras transpiraban más que nunca en toda su vida. Kiam se encontró en la situación más difícil de su vida y experimentó una sensación de vulnerabilidad que no había sentido en más de 600 años. Se vio obligado a enfrentarse a oponentes que le infundieron un miedo genuino. Afrontar esta situación no fue una tarea fácil para el arrogante hipogrifo. Mientras permanecía inmóvil, tratando de evitar llamar la atención de sus enemigos, sus ojos se abrieron y parecieron a punto de salirse de su cabeza. Bonfim miró al hipogrifo que estaba a su lado, alguien que nunca le había agradado ni con quien se había llevado bien. Sin embargo, en ese momento crucial, no pudo evitar mirarlo a los ojos y levantar las cejas, señalándole en silencio que no explotara y pusiera en peligro su plan. Mientras tanto, los vampiros y los monstruos se movían cada vez con mayor cautela, sus pasos se hacían más lentos a medida que se acercaban a sus adversarios. Con Dark Griffin liderando la caza, una criatura formidable conocida por sus excepcionales habilidades de investigación y su capacidad para rastrear objetivos a través de pistas sutiles, ubicación por eco y un agudo sentido direccional, el grupo de monstruos estaba seguro de que sus enemigos estaban al acecho en algún lugar dentro de su área de búsqueda cada vez más reducida. Estas criaturas estaban atentas a los ataques sorpresa cuando comenzó el enfrentamiento. Hicieron circular su maná, preparadas para atacar o defenderse de sus enemigos en cualquier momento. Momento. Tus novelas favoritas en N/5, V, el/bin. ¿Cómo no van a mostrarse? TSK. Preferirían jugar a las escondidas, pero si los atrapo, morirán, dijo el líder del grupo, riendo maliciosamente. Su mirada se agudizó y se humedeció los labios con la lengua. Escuché de mi rastreador que hay humanos entre ustedes, me encanta la sangre humana. Aiden, Paul y Jacob se miraron entre sí al oír al enemigo. Sintieron escalofríos recorrer sus cuerpos, algo inseguros sobre el futuro. La sangre humana no se parece a ninguna otra. No hay forma de que los humanos puedan entenderla con una explicación normal, así que piénsenlo de esta manera. La sangre de otras razas es como un alimento saludable para mí. Es nutritiva, pero no me satisface por completo. Pero la sangre humana, qué rica. Es como el postre más dulce y delicioso para ti. Saborearé cada gota de tu sangre. Levantó la voz en medio de sus palabras, su intención asesina irradiaba desde su cuerpo y alcanzaba cientos de metros de él. Ignorando a su líder, Dark Griffin, sin hablar, señaló hacia la cascada que tenía delante, uno de los últimos buenos lugares para esconderse en el área que les quedaba por analizar. Una sonrisa apareció en el pálido rostro del vampiro Paragón de nivel medio superior mientras hacía una señal a sus hombres para que se acercaran al lugar. ¿No van a aparecer? Fingió no estar seguro de la ubicación del grupo, pero no pudo evitar sonreír al pensar en finalmente atrapar a estas plagas después de días de investigación. El silencio continuó mientras los 10 monstruos y 3 vampiros superiores se acercaban a la cascada, llegando a solo 50 metros de la cascada. Kian permaneció preparado para atacar a sus enemigos en cualquier momento, mientras que Bonfi también se preparó, plenamente consciente de que tendrían que tomar el control una vez que se produjera la confrontación. Los 3 humanos miraron a sus compañeros en el último momento antes de la pelea, demostrando una vez más que brindarían apoyo, mientras que los más fuertes pelearían directamente con sus oponentes. Lonan estaba listo para actuar en cualquier momento. De repente, llegó la señal que habían estado esperando. Auge. Lejos de la cascada, explosiones de cañones estallaron desde el este y el oeste, provenientes de los árboles a los que el grupo de monstruos no estaba apuntando. El grifo oscuro cambió su enfoque y vio 11 criaturas metálicas atacando a su grupo, dudando de sus sentidos por un momento. ¿Me he perdido algo? Mientras los monstruos y vampiros miraban a su alrededor, su atención se vio atraída por los alrededores del área. Al percibir los ataques electromagnéticos generados por las 11 armaduras de la quinta etapa, cada uno de ellos instintivamente elevó sus defensas en esa dirección. En ese momento de distracción, Bonfi y Kiam saltaron de la cueva detrás de la cascada y volaron hacia los monstruos más fuertes de la zona, mientras Lonan se movía. Exclusivamente. Un total de 18 pentagramas se manifestaron desde los cuerpos de Aiden, Paul y Jacob.
Juntos, se elevaron hacia los adversarios, lanzando hechizos para fortalecer a sus camaradas y debilitar a los enemigos, mejorando en última instancia la fuerza de sus aliados y exponiendo las vulnerabilidades de sus enemigos. El vampiro Paragón de nivel medio ignoró la armadura de quinta etapa un segundo después, dándose cuenta de la estrategia de sus oponentes mientras hacía una mueca fea en su rostro. Miserables. ¿Estáis intentando engañarnos? Gritó mientras emergía su pentagrama verde de su cuerpo, iniciando la batalla ya usando su habilidad innata. A pesar de que era un vampiro poderoso en el nivel Paragón de nivel medio, este era un grupo de 6 archimagos principiantes que ni siquiera él podría eliminar tan fácilmente. Dado que los enemigos de los monstruos habían comenzado este enfrentamiento atacando primero, ciertamente no serían derrotados fácilmente. Uno de los 2 vampiros de cultivo Paragón de nivel bajo presionó el dispositivo conectado al campamento de los monstruos alrededor del majestuoso bosque de ranas arbóreas, señalando que habían encontrado a los enemigos antes de participar en esta batalla. Así, su batalla comenzó, con Qian y Bonfi desatando feroces ataques contra algunos de los enemigos más fuertes, con su grupo comenzando la batalla con cierto equilibrio con sus oponentes. La batalla comenzó y las criaturas gritaron de dolor. La sangre salpicó cuando Qian atacó a su primer objetivo y lo alcanzó con sus garras. Mientras tanto, las llamas de Bonfi quemaron a un monstruo con cultivo de archimago principiante. Después de tomar la delantera en la pelea, las 2 bestias atacaron sin piedad a los 2 oponentes que estaban más cerca de ellas. Luego, cuando los 2 individuos cayeron en picado desde sus respectivas posiciones, Aiden aprovechó el momento y percibió una oportunidad de asestar un golpe decisivo contra uno de ellos. Paul siguió el ejemplo de Aiden y apuntó al monstruo en llamas, que ahora gritaba de agonía mientras luchaba y volaba hacia el río de abajo. Muere. Paul atacó con todas sus fuerzas, apuntando al vulnerable cuello de su oponente. TSK. No tan rápido, humano. Dijo uno de los vampiros Paragón de bajo nivel mientras aparecía frente a Paul. En el momento en que este vampiro se movió, la armadura circundante hizo lo mismo, presionando contra los 2 enemigos heridos. Incluso cuando apareció frente a Paul, este vampiro sintió que su cuerpo era mucho más lento de lo que debería haber sido, limitado por 4 armaduras robóticas que atacaban a los monstruos en llamas. Una situación similar se desarrolló para Aiden cuando atacó a la criatura con parte de su cuerpo cortado por las largas y afiladas garras de Qian. Dark Griffin, un archimago intermedio, entrecerró los ojos y se dirigió hacia las armaduras robóticas de la zona. Aunque sean débiles, aún pueden hacernos daño cuando se combinan con los poderes de estos enemigos. Dark Griffin pensó al ver que tenía que lidiar con estas armaduras o su grupo podría sufrir pérdidas mucho mayores de las que esperaban. Mientras movía para sacrificar las primeras armaduras que tenía a la vista, Qian apareció frente a él después de usar el suelo para cambiar la trayectoria de su vuelo, acercándose a Dark Griffin con la boca abierta mientras gritaba. Se escuchó el grito de un águila, lo que provocó que Dark Griffin y varios otros bloquearan su audición para proteger su integridad mental. Tus novelas favoritas en N/5, V, el/bin. Lonan usó las sombras en el área para moverse y alcanzar al vampiro Paragón de nivel medio. De repente, apareciendo detrás de él, el hombre lobo cortó el cuello del vampiro, apuntando a la vida de su oponente en su primer ataque de la batalla. Audacia. El vampiro miró hacia atrás y levantó sus defensas, indignado por ser atacado por un simple hombre lobo de 6ª etapa. En cuanto se movió para defenderse, el hombre lobo intentó huir, al ver que su ataque sorpresa había fracasado. Pero cuando sintió que algo le agarraba uno de los talones, no pudo escapar a tiempo. Con una bofetada en el lado opuesto de su mano, el vampiro Paragón de nivel medio golpeó al hombre lobo con fuerza en la cara, haciendo que la criatura sintiera que su mundo temblaba mientras volaba. Pero a mitad de camino hacia la cascada, el hombre lobo sintió que la cosa que sujetaba su tobillo lo empujaba hacia el vampiro Paragón de nivel medio. Los ojos de la criatura se abrieron cuando vio que su objetivo regresaba hacia él y una espada roja se condensó en el aire, lista para cortar a su objetivo por la mitad. Aiden, que acababa de lanzar un ataque decisivo contra el objetivo ya herido de Qian, intentó intervenir. Sin embargo, cuando su oponente ya herido estaba a punto de morir, un archimago intermedio del grupo enemigo se interpuso frente a él. Ante un monstruo tan poderoso, Aiden no pudo ayudar a Lonan. Concentró sus poderes en sí mismo, sabiendo que si no usaba toda su concentración contra el atacante, seguramente moriría.
Mientras Bonfi estaba ocupado luchando contra los dos archimagos principiantes que lo perseguían, Paul, al igual que Aiden, había logrado desatar un ataque mortal y matar al segundo enemigo en el área. Pero tan pronto como derrotó al archimago principiante que lo había atacado, uno de los vampiros superiores y un monstruo de la sexta etapa lo presionaron. En ese momento, la batalla que había comenzado para estos individuos con la ventaja en su ataque inicial cambió de dirección. Mientras algunos de los monstruos de la sexta etapa estaban destruyendo la armadura que los obstaculizaba, los 6 individuos no podían ayudarse entre sí ya que oponentes capaces de matarlos los presionaban. Lonan sintió esto ya que no recibió ayuda antes de que uno de sus brazos fuera cortado por el paragón de nivel medio frente a él, quien no se lo tomó con calma mientras se movía, con la intención de hacer sufrir a ese hombre lobo antes de su muerte. ¡Ay! El hombre lobo aulló de dolor al sentir el segundo corte de su enemigo, esta vez perdiendo su oreja derecha mientras la sangre manchaba su oscuro pelaje. Los primeros momentos después del cambio fueron brutales, ya que cada uno de los 6 sufrió ataques peligrosos, gastando gran parte de su maná para proteger sus vidas y apenas defendiéndose de sus enemigos. Cada uno de ellos sufría de forma diferente. Mientras Lonan sentía la sádica sed de sangre del vampiro paragón de nivel medio que lo atacaba, Jacob estaba siendo esquivado por su oponente. Alrededor de la cara, los brazos, las piernas, la espalda y el abdomen de Jacob aparecieron deformaciones y manchas moradas, mientras que su visión se volvió limitada. Aiden tenía parte de su cuerpo perforado por la cola de uno de sus enemigos mientras no podía evitar mirar a su alrededor y ver cómo todos iban a morir. Mientras gritaba de dolor, Bonfi sintió que sus llamas morían frente a los 2 enemigos que lo atacaban, y aunque luchó valientemente, no pudo escapar de ellos para ayudar a sus compañeros. Qian luchó con fuerza contra Dark Griffin y logró herir a su oponente, mostrando impresionantes habilidades de lucha. Sin embargo, incluso con tal demostración de poder contra un archimago intermedio, no fue suficiente. ¡Mierda! Si no me deshago de este bastardo pronto, todo el grupo perecerá. Pensó el hipogrifo mientras observaba cómo las últimas armaduras robóticas de Vicente eran destruidas por los monstruos que aún no se habían unido a la lucha contra ellos. Con estos oponentes libres para atacarlos, los próximos movimientos en esta batalla podrían ser las últimas vidas de cualquiera de estos 6 aliados. No solo Qian vio esto. Lonan, Bonfi y los 3 humanos se dieron cuenta de lo mismo mientras sufrían a su manera y vieron que encontrarían su fin incluso antes del momento crucial del viaje de Vicente. Para estos nobles guerreros de diferentes rachas, esto era lo peor: fracasar en su propósito. Mientras tanto, los monstruos y vampiros los atacaron con todas sus fuerzas, llegando en el mejor momento de la batalla, el punto en el que podían terminar esta batalla y regresar al campamento de su grupo con los cuerpos de sus enemigos. ¿Estoy destinado a sufrir este destino?, se preguntó Aiden para sus adentros, con los sentidos abrumados por el dolor agonizante que recorría su cuerpo y el tormento que carcomía su alma. En medio del ataque implacable de los adversarios, mantuvo una vigilancia firme sobre sus camaradas, con los ojos moviéndose de un lado a otro. Sin ningún lugar a donde correr, cerca de su límite y demasiado herido para reaccionar, ya se había dado por vencido. Lo que le importaba ahora era la situación de sus compañeros en esta misión, especialmente Qian y Bonfi, quienes seguramente podrían ser de gran ayuda para Vicente si lograban escapar. Sin embargo, Aiden y los demás estaban en tan malas condiciones que incluso si él hubiera querido ayudarlos, no podrían hacer nada. Sigue las últimas historias en N5V/B/N. Paul cerró los ojos al ver el ataque que probablemente lo mataría y suspiró derrotado. Después de un viaje tan largo, su vida estaba llegando a su fin. De repente, sintió algo extraño cuando notó que incluso después de un segundo completo, el ataque del enemigo no lo había alcanzado. Cuando volvió a abrir los ojos, se sorprendió al ver que el enemigo, que lo había estado atacando sin descanso, estaba completamente congelado en el lugar. Ahora estaban a solo milímetros de alcanzarlo. Confundido y perplejo, frunció el ceño y escudriñó su entorno, buscando desesperadamente algo que le permitiera comprender lo que estaba sucediendo en ese extraño ambiente. Poco a poco, una revelación se apoderó de él: la comprensión de que su cordura había permanecido intacta incluso después de su muerte. ¿Mis poderes están aumentando? Abrió la boca en estado de shock cuando sintió que sus heridas se cerraban mientras su maná aumentaba desde el punto de casi agotamiento a un nivel en el que podía sentir mejor su entorno y comprender la situación. Vicente.
Uno de los 6 compañeros al borde de la muerte gritó al ver la llegada del grupo de 5 seres, los 3 que se habían ido antes y 2 más, un Rock y un Killin. El gran Rock dejó de volar hacia adelante y Vicente saltó de su espalda, volando como un cohete hasta llegar al lugar donde sus compañeros estaban al borde de la muerte. Tan pronto como llegó a un punto en el que sus poderes podían afectar a sus enemigos, Vicente convocó a sus 2 formas mágicas a la acción. Tan pronto como apareció el trono de la oscuridad, los archimagos principiantes de los alrededores se congelaron de miedo ante el aura de Vicente. Los 3 vampiros sintieron que sus cuerpos se ponían rígidos, las partículas metálicas en sus cuerpos bloqueaban sus movimientos por un momento. Mientras tanto, Vicente utilizó 2 de sus habilidades principales simultáneamente para ayudar a sus compañeros a recuperarse de donde habían estado. Vicente Fuller. Gritó el vampiro superior más fuerte de la zona al comprender lo que estaba sucediendo y usó su propia fuerza para escapar de la supresión de Vice. TSK. No tan rápido, criatura inmunda. Elmo aterriza cerca del vampiro Paragón de nivel medio, ya usando sus poderes para atacar a la criatura con sus raíces de madera y la vegetación circundante. Víctor apareció detrás del vampiro, sus ojos brillando como el fantasma de la muerte, su forma mágica de tipo espiritual condensada con sus 6 pentagramas. Tanglin voló hacia uno de los 2 archimagos intermedios, mientras que Acid Belly fue hacia el otro, dejando a los otros 8 enemigos para que Vicente se ocupara de ellos. Vicente Fuller. Gritó uno de los 2 vampiros más débiles del arca mientras salía del estado de supresión, siendo más talentoso que los archimagos principiantes que no pudieron lograr el mismo resultado. Mientras Bonfi y los demás veían sus posibilidades de retirarse cuando se recuperaran, Vicente sabía que tenía que lidiar con estas criaturas rápidamente, ya que vampiros y monstruos más fuertes podrían llegar a este lugar en este momento. Vertió su maná en el amuleto del dragón, provocando que su aura aumentara y sus músculos crecieran y se fortalecieran a un ritmo visible para el ojo humano. El suelo alrededor de Vicente se congeló mientras llamas azules explotaban desde su posición, rociando a los monstruos que intentaban acercarse a él. Armas cubiertas de hielo, fuego y oscuridad aparecieron a su alrededor, atacando principalmente a los 2 vampiros superiores de la 5ª etapa inicial. Tan pronto como notaron que estas armas se formaban cerca de ellos y los atacaban sin demora, los 2 vampiros se pusieron aún más pálidos de lo que ya estaban. ¡Mierda! Gritó uno de ellos al sentir aparecer un corte en una de sus mejillas, el corte congeló partes de él mientras su capacidad para resistir el movimiento restrictivo de Vicente disminuía. Afectado aún más por la habilidad magnética de Vicente, este vampiro se encontró nuevamente incapaz de moverse como deseaba, mientras su enemigo se movía para atacarlo con decisión. No había nada que pudiera hacer. Con los poderes magnéticos de Vicente más fuertes que nunca, al joven Fuller le tomó solo unos segundos alcanzarlo y sostener la cabeza del vampiro entre sus manos. Con un toque en la frente de su enemigo, Vicente utilizó sus poderes magnéticos para destruir el cerebro del vampiro, mientras que sus poderes oscuros extinguieron el alma de su oponente con un toque de muerte. Los ojos del vampiro se congelaron, perdiendo la vida en un segundo antes de caer de su posición, cayendo al suelo ya muerto. El otro vampiro sintió el horror de ver a su compañero, que era un poco más fuerte que él, morir tan fácilmente. Cuando vio a Vicente mirándolo con una extraña sonrisa, esta criatura quiso huir desesperadamente. «Hoy no, vampiro». De pronto escuchó a Vicente aparecer detrás de él, usando el mismo toque de muerte que había usado en su otro oponente. Los ojos de la criatura revolotearon horrorizados por un segundo antes de que él, como su compañero, cayera con fuerza al suelo, muerto sin derramamiento de sangre. Con 2 de los 3 vampiros muertos, Vicente miró a las 6 criaturas restantes. Con un apretón de manos y una mirada seria en su rostro, utilizó una mezcla de su primera habilidad magnética y su primera habilidad oscura. Entonces, como si esos 6 no fueran nada, sus corazones y sus cerebros explotaron dentro de sus cuerpos, destrozando sus cabezas y sus pechos, sus cuerpos y almas arruinados por el simple movimiento de Vicente. El amuleto del dragón es un gran amplificador de mis poderes. Pensó Vicente con una sonrisa en su rostro, sintiendo sus habilidades más allá de lo que normalmente tendría, matando a 6 archimagos principiantes de una sola vez. En el pasado, solo podía matar oponentes como este después de una batalla feroz. Cuando los 6 monstruos de la 6ª etapa cayeron al suelo muertos por las habilidades de Vicente, los 2 archimagos intermedios y el vampiro superior restante abrieron los ojos con preocupación.
Los tres podían sentir que no saldrían vivos de esa situación, pero como seres devotos de sus superiores, lo que más les preocupaba ahora era el potencial de ese problemático enemigo. Vicente era mucho más fuerte de lo que pensaban. Esto es malo. Si no lo matamos pronto, nuestros planes se verán afectados. Pensó el vampiro Paragón de nivel medio. Lamentablemente, incluso para un individuo tan formidable como él, manejar dos archimagos intermedios de la fuerza de Víctor y Elmo no fue una tarea fácil. Pero no solo Víctor y Elmo actuaban en su contra, por mucho que Vicente no intentara ayudarlos, sus poderes eran tan fuertes en este momento que el mero hecho de que los estuviera usando en esta área estaba afectando a sus enemigos. El trono de la oscuridad podría restringir a las criaturas del camino oscuro, mientras que los poderes magnéticos también podrían restringir a los cuerpos el uso de los metales en sus células. Por mucho que los tres enemigos restantes fueran lo suficientemente fuertes como para no caer completamente bajo el control de Vicente, la más mínima fracción que estos poderes restrictivos los afectaban era suficiente para que sus movimientos no fueran tan precisos como debían ser. Tenglin y Acid Belly usaron esto a su favor, poniendo a los dos archimagos intermedios en posiciones pasivas, atacándolos y lastimándolos cada vez más. A Víctor y Elmo no les fue tan bien como a estas dos bestias, pero pusieron al vampiro Paragón de nivel medio en una posición en la que no podía escapar ni amenazar la vida de nadie cercano. Con los 8 oponentes de Vicente muertos, los 6 aliados que habían estado al borde de la muerte se recuperaron lo suficiente para mirar a estos enemigos y comenzar a moverse nuevamente. Con odio en sus ojos, Lonan se movió contra el vampiro. Este enemigo lo había cortado antes y había perdido casi todas sus extremidades. Afortunadamente, Vicente había regresado justo antes de morir, con habilidades regenerativas aún más fuertes. «Te voy a matar», gritó el hombre lobo mientras se unía a Víctor y Elmo. Mientras tanto, Bonfi y Kian unieron fuerzas con los Rock y los Kirin, mientras Aiden, Paul y Jacob se acercaron a Vicente. «Recojan los cuerpos de la zona. Acabemos con estos tres y salgamos de aquí. Cuando estemos a salvo, nos repartiremos el botín de hoy», ordenó Vicente a los tres, que se apresuraron a hacer lo que les dijo sin rechistar. Cada uno de ellos quería agradecer a Vicente por ayudarlos una vez más, pero no era el momento. Mientras recogían los cuerpos de los 10 enemigos muertos en el área, Vicente concentró sus poderes en estos 3 enemigos y aplicó una presión supresora tan fuerte contra los 3 que incluso con todo su poder, cada uno de ellos perdió la fuerza en sus cuerpos y cayeron de rodillas. Mientras los enemigos caían, el grupo de criaturas que actuaban contra el vampiro y los seres del camino oscuro en el área hicieron sus últimos movimientos, asestando golpes mortales a sus oponentes. Lonan vio cómo la vida se drenaba de la herida en la cabeza del vampiro mientras sentía sus dedos y garras manchados con sangre enemiga. Tenglin combinó sus poderes con los de Bonfi, quemando el cuerpo del enemigo frente a él, casi simultáneamente con Acid Belly y Kian, quienes combinaron sus habilidades de pájaro para cortar el cuerpo del último enemigo. Con la caída de los dos últimos oponentes, la batalla en esta cascada terminó, con el grupo de Vicente ganando después de su apresurada entrada en la refriega. «Salgamos del área. Reúne los 3 cadáveres y sígueme», ordenó Vicente, que ya estaba inspeccionando el área y sabía que los enemigos se acercaban, ya que él y su grupo habían visto poderosos vampiros y monstruos moviéndose mucho más allá de las fronteras de Majestic Tree Frog Grove. Cuando llegaron a esta zona hace semanas, las cosas no eran así, por lo que el grupo que pasó por la tribu dragón ya imaginaba que los enemigos habían descubierto a sus aliados y los estaban buscando. Sin demora, después de 20 segundos de las palabras de Vicente, el grupo abandonó este campo de batalla y se dirigió al oeste. Mientras volaban a gran velocidad bajo los efectos electromagnéticos de Vicente, sus cuerpos invisibles y su aura limitada, Aiden miró a Vice y le preguntó: «¿Qué pasó en el majestuoso bosque de las ranas arbóreas? Tus poderes parecen mucho mayores que antes». «Es cierto. Tu capacidad regenerativa parece haberse desarrollado, así como tus poderes supresores», dijo Jacob, analizando lo que había visto hace unos momentos. Obtén los últimos capítulos de novelas en N5V, LBJ/N. C/5M. La batalla había durado menos de un minuto desde que Vicente y el resto del grupo habían llegado. Había cambiado tanto el ritmo de la pelea que la ventaja numérica de los oponentes había disminuido rápidamente y el espacio para matar a los enemigos se había abierto para este equipo. Vicente dijo rápidamente: «Hemos encontrado oportunidades de crecimiento dentro del majestuoso bosque de las ranas arbóreas, así como aliados. De todos modos, lo que acaba de pasar fue una muestra del poder del amuleto que llevo alrededor del cuello».
Los 6 supervivientes miraron el amuleto del dragón, que no parecía tan impresionante ahora que ya no estaba en uso. Qian y Bonfim no dijeron nada, pero cuando recordaron los movimientos de Vicente en la reciente batalla, ambos no pudieron evitar estar seguros de su decisión de unirse a este grupo. Vicente realmente podría convertirse en una criatura monstruosa de proporciones pocas veces vistas antes, pensó Bonfim para sí mismo, casi sintiendo como sus llamas de fénix se descontrolaban mientras se sentía emocionado. Ver a alguien tan fuerte en acción no era poca cosa. Para criaturas como él, el simple hecho de participar o luchar junto a un ser tan poderoso en enfrentamientos de alto nivel era suficiente para hacerle sentir que su larga vida no había sido en vano. Toda criatura mágica tenía voluntad de luchar, apreciación por el alto nivel y admiración por la cima del poder. Los dragones eran los más obvios, pero los fénix, los killings, los rocks, los magos y muchos otros también tenían esa llama de poder en su interior. A algunas de estas criaturas ni siquiera les importaría morir con tal de poder estar en el escenario más alto y ver de cerca la pelea más fuerte del mundo. Después de que les aseguraran que Vicente crecería y se convertiría en un monstruo sin igual, Qian y Bonfim no pudieron evitar sentirse más seguros que nunca en su decisión de arriesgarse junto a Vice y los demás. Las demás personas que huían pensaban lo mismo, sin importarles que fuera necesario, concentrándose solo en el potencial que representaba Vicente. Si puede convertirse en un archimago y alcanzar los 12 pentagramas, este desastre se acabará fácilmente, pensó Paul con los puños apretados, mirando hacia el futuro. Poco más de 20 minutos después de que el grupo abandonara la zona de la cascada, ahora destruida, un solo individuo apareció en la zona, proveniente del este, donde estaba el campamento de los monstruos. Al llegar a este lugar en ruinas, con cicatrices de batalla, rocas rotas, una cascada en ruinas, árboles en llamas y sangre por todas partes, este recién llegado, un paragón de alto nivel, frunció el ceño. Eogan y los demás murieron aquí. Este vampiro superior, líder del grupo que operaba cerca de Majestic Tree Frog Grove, comprendió lo que había sucedido. Hace unos minutos, había recibido una alerta de su grupo de investigación de que estaban cerca de alcanzar a los enemigos que habían estado muy cerca de la frontera de Majestic Tree Frog Grove hace unos días. Había llegado a ese lugar lo antes posible, pero no esperaba encontrar una situación tan negativa para su gente cuando llegó. ¿Quién habría pensado que un grupo tan poderoso, capaz de enfrentarse incluso a un archimago avanzado, perecería en este lugar sin dejar ningún cadáver atrás? Este vampiro paragón de alto nivel no lo esperaba, mientras que no pudo evitar mirar a su alrededor con una expresión de horror en su pálido rostro. Parecía haber envejecido 1000 años mientras miraba a su alrededor, sintiendo cómo la batalla por ese lugar más o menos había tenido lugar. Vicente Fuller, un fénix, un hipogrifo, un quilín, un lesi, otros 4 humanos, un hombre lobo y un rock, la fuente de contenido es N/O/V/5L, sintió las auras detrás de la masacre de su grupo mientras tenía los ojos cerrados, aún más preocupado ahora que se había dado cuenta del aura de Vicente. Estas criaturas aliadas de Vicente eran un problema, pero no eran el obstáculo que preocupaba a este vampiro. Por sí solas, esas criaturas no eran suficientes para conmover a alguien de tan alto rango en la alianza de vampiros del desierto de Marfil. El gran problema era Vicente y el hecho de que estas criaturas estaban reunidas en una alianza que tenía a este humano como líder. En cuanto comprendió lo que había sucedido, este anciano abrió los ojos y miró en la dirección en la que había huido el grupo de Vicente. Pero solo pudo percibir el camino de sus enemigos a unos cientos de metros de su posición y pronto los perdió de vista. Soy Jeremy. Tengo un problema, dijo mientras sacaba un dispositivo de comunicación de largo alcance de su dispositivo de almacenamiento espacial. Anciano, aquí Lennox. ¿Cuál es el problema? ¿Los gobernantes de Majestic Tree Frog Grove están causando problemas? Preguntó una voz desde el comunicador resplandeciente que Jeremy tenía en una de sus manos. No, pero creo que Vicente Fuller entró en secreto en Majestic Tree Frog Grove y luego abandonó el territorio esta tarde. Mató a uno de mis grupos, que incluía a un paragón de nivel medio de nuestra raza. Se dirige al oeste, pero le perdí el rastro. Jeremy resumió la situación para sus aliados en el desierto de Marfil. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su fuerza actual? La voz del otro lado se tornó solemne. Debe ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra los paragones de bajo nivel de la raza. Esos no tienen ninguna posibilidad contra él. Jeremy cerró los ojos de nuevo mientras hablaba. Utilizo la ventaja de la sorpresa contra mis hombres, pero podría haberlos derrotado en otras situaciones. Tampoco está solo, y su grupo no es débil.
No recomendaría enviar paragones de bajo nivel contra ellos, anciano Lennox. Los vampiros como ese solo ayudarán a que su grupo se fortalezca. Lo entiendo. Algunos ancianos despertarán de su reclusión en unos meses. Entonces nos ocuparemos de Vicente Fuller. Por ahora, mantén tu posición. Informaré al resto de nuestros hombres en la región de lo que le pasó a tu grupo. Estaremos atentos a sus próximos movimientos. Seguramente a nuestro líder supremo le gustará que tengamos a Vicente Fuller listo para que lo consuma después de que despierte. Entendido. La comunicación entre ambos terminó antes de que Jeremy desapareciera de donde estaba. No investigaría ni perseguiría a Vicente y los demás solo. Otros hombres de su coalición lo harían, por lo que pronto volvería a su posición original. Pero cuando regresó, no pudo evitar cambiar su expresión preocupada de hace un momento. Eres poderoso, Vicente Fuller. ¿Pero puedes manejar a alguien de mi nivel? Ay, incluso si puedes, no es nada. Pronto, la tribu tendrá otros además del líder supremo en la sexta etapa. Una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Jeremy. ¿Qué vas a hacer cuando archimagos principiantes y un archimago intermedio de mi raza te estén cazando? Después de varias horas, el grupo de Vicente se había distanciado de la cascada anterior, lo que les permitió detenerse. Habiendo encontrado un lugar interesante donde esconderse por al menos unos días, el grupo dejó de moverse y se reunió en un túnel subterráneo, esperando que Vicente terminara lo que estaba haciendo. Habiendo hablado ya de cómo su grupo había sido perseguido por vampiros y monstruos, así como del viaje a través del majestuoso bosque de las ranas arbóreas y los nuevos aliados, todos allí estaban ahora en silencio, ansiosos por la sangre y los órganos de los vampiros superiores de la quinta etapa. Aiden, Vicente y Paul ya habían usado sangre de vampiro superior de cuarta etapa, por lo que incluso si consumieran la sangre que obtuvieron hoy, no mejorarían tanto como Víctor y Jacob, quienes nunca habían probado la sangre de vampiro. En cuanto a los seres mágicos del grupo, podrían alimentarse muy bien, pero casi ninguno de ellos avanzaría con órganos o sangre de vampiro. Los archimagos principiantes e intermedios necesitarían esencias más ricas para avanzar, como la sangre y los órganos de vampiros superiores con cultivo de paragón de alto nivel. Sin embargo, lo que tenían hoy definitivamente podría ayudarlos a acercarse a los avances que esperaban. Cuando Vicente terminó de separar la sangre y los órganos de los 3 cadáveres de vampiros superiores a su disposición, tenía 10 litros de sangre de vampiro y 100 kilogramos de órganos. Eso podría parecer mucho, pero para su grupo, esa cantidad podría marcar la diferencia para, como máximo, la mitad de las criaturas allí. Tan pronto como Vicente los miró, con la intención de dividir el botín, Elmo, Aiden y Paul dijeron que no usarían esos recursos esta vez y dejaron que Vice los dividiera entre los demás miembros del equipo. Azibelli y Tenglin dijeron que podían usar los órganos de los monstruos de la sexta etapa que el grupo había recolectado, lo que podría ayudarlos a mejorar un poco su fuerza a corto plazo, y dejar las esencias de vampiro para que el resto del equipo las dividiera entre ellos. Vicente lo compartió con los demás antes de que cada uno comenzara a absorber su parte. De los 10 litros de sangre y 100 kilogramos de órganos de vampiro, Vicente dividió la sangre entre él, Thorne, Víctor y Jacob, mientras que los órganos irían a Lonan, Bonfi y Kian. En cuanto a Azibelli, Tenglin y Elmo, estos 3 consumirían 100 kilos de órganos de los monstruos de la sexta etapa que habían matado anteriormente. Solo Aiden y Paul no consumirían nada por el momento, ya que se quedaron observando al grupo mientras todos los demás cultivaban. Esperarían la próxima oportunidad similar. El grupo sabía sobre Thorne, así que cuando el fantasma de Paragón de nivel medio dejó el cuerpo de Vicente para consumir su parte de sangre de vampiro, nadie se sorprendió. Pronto, todos terminaron de consumir su suministro de sangre y procedieron a meditar o dormir. La idea era que el grupo se recluyera por un máximo de 3 semanas. Este tiempo no era suficiente para que las bestias del grupo terminaran de absorber los nutrientes de los órganos que habían consumido. Necesitarían al menos 3 meses para absorber por completo el poder de esos órganos. Precisamente por el poco tiempo que tenían pensado cultivar en reclusión en esta cueva, ninguno de estos seres pensó que podría mejorar allí su cultivo. Visite N5 Belvin. C5M para ver nuevas actualizaciones. La carne de monstruo que comieron sin duda tenía el potencial de estimular sus avances, pero solo después de haber absorbido todas las oportunidades que esos nutrientes podían brindarles. Como no tenían tiempo para eso ahora, podría tomarles mucho más de 3 meses absorber completamente estas esencias y probar suerte. Los humanos podían absorber las oportunidades más rápido, pero ninguno de ellos estaba cerca de lograr el avance.
A menos que fuera sangre de vampiro del mismo nivel que la de ellos, no era realista lograr un avance en el estado en el que se encontraban después de consumir poco más de 2 litros de sangre. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 18 días desde que se había repartido el botín de batalla del grupo de Vicente. Las bestias del grupo todavía dormían, habiéndose preparado para despertar solo el día 21 de su sueño en la cueva donde el grupo estaba aislado. Hoy, sin embargo, Víctor, Jacob y Vicente habían terminado sus meditaciones y habían mejorado su fuerza. De los 3, 2 estaban al principio de sus niveles. Después de consumir la sangre de vampiro de la 5ª etapa, habían mejorado y habían llegado a la mitad de sus niveles. No habían logrado un gran avance, pero su mejora en términos de calidad mágica y densidad de maná era equivalente a lo que les llevaría más de 2 años lograr cultivándose duro en las mejores áreas del continente. Eso si tuvieran la oportunidad de cultivar a puerta cerrada durante 2 años. Tan pronto como salió de su estado de meditación, Jacob tenía una mirada única en su rostro, mirando alrededor de la cueva pero solo viendo su progreso. La sangre de vampiro es realmente poderosa, pensó para sí mismo. De los 2,5 litros de sangre que había consumido, solo 500 mililitros provenían del vampiro Paragón de nivel medio. El resto provenía de vampiros Paragón de nivel bajo. Aún así, había logrado toda esta mejora, lo que le hizo preguntarse cómo sería absorber la sangre de un Paragón de nivel alto. En cuanto a la sangre de Damien Bloodthorne, aunque la idea de absorber su sangre era tentadora, no era realista pensar que los guerreros comunes pudieran lograr tal cosa. Damien Bloodthorne poseía una extraordinaria resistencia que hacía casi imposible matarlo. Además, si muriera a manos de los humanos, su esencia serviría para fortalecer a Vicente, no a Jacob. Esto no preocupó a Jacob ni siquiera a Víctor, quien había mejorado en un 5% después de absorber sus 2,5 litros de sangre de vampiro. Para él, un archimago intermedio, solo la sangre de vampiro superior con cultivo de Paragón de alto nivel o archimago principiante haría la diferencia para que él alcance la mitad o el final de su nivel actual. En cuanto a convertirse en un archimago avanzado, era casi imposible a menos que consumiera la sangre de Damien Bloodthorne. Cuando se levantó de donde estaba y se dirigió hacia Aiden y Paul, el hombre de cabello plateado estaba satisfecho con el resultado de poco más de 2 semanas de reclusión. Una mejora del 5% para alguien con una base de cultivo tan alta como la suya no era poca cosa. ¿Cómo estás? ¿Has tenido algún problema en los últimos días? Preguntó Víctor mientras se sentaba junto a los 2 humanos que custodiaban su cueva. Aiden negó con la cabeza. No, todo está tranquilo, igual que los días anteriores. Estamos lo suficientemente lejos de la zona anterior como para causarles muchos problemas a los investigadores vampiros. Las habilidades actuales de Vicente son realmente fantásticas. Gracias a ellas, podríamos borrar todo rastro de nuestra huida. Aunque los vampiros tengan muchas habilidades y especialistas de su lado, les llevaría al menos meses encontrarnos, añadió Paul mientras miraba en la dirección en la que Vicente acababa de abrir los ojos. Víctor miró en dirección a Vicente y se dio cuenta de que sus habilidades, mejoradas por el amuleto del dragón, podían ser un gran obstáculo para sus enemigos. Vicente despertó de su estado y miró seriamente a Thorne, viendo que el fantasma estaba a punto de terminar su cultivo. El viejo Thorne llegará al final de su nivel. En la próxima oportunidad, se convertirá en un Paragón de alto nivel, pensó con una sonrisa en su rostro. Había llegado a la mitad del nivel Paragón de alto nivel, no tan lejos como Víctor y Jacob. A diferencia de esos 2 hombres, él ya había ingerido sangre de vampiro 2 veces. Su cuerpo tenía cierta resistencia a la sangre de vampiro, y solo algo de un nivel similar al suyo podía producir mejoras más significativas. Eso no era del todo malo. Después de todo, había muchos vampiros con cultivo Paragón de alto nivel en el área donde estaba, y muchos de ellos pronto lo perseguirían. Por un lado, encontrarse con estas criaturas era malo y peligroso, pero por otro lado, si ganaba, habría tenido una oportunidad de oro para llegar a la 6ª etapa. Con esto en mente, Vicente se uniría al resto de personas despiertas en la zona para hablar de lo sucedido en los últimos días, pero también de sus próximos pasos. En otros 3 o 4 días como máximo, los demás despertarían de sus estados y sería el momento de trasladarse al desierto de Marfil, a unos 2 meses de donde estaban. A menos de 6 meses de que el pentagrama Xian se materializara cerca de las sombras de Nixlas, la urgencia por completar su viaje se intensificó. El grupo de Vicente continuó su viaje después de varios días, recorriendo con cautela la parte más septentrional del continente.
3 días después del despertar de Vicente y los demás humanos, las criaturas mágicas del grupo habían abandonado sus estados, más o menos en la misma situación que sus compañeros humanos. Más fuertes, pero todavía lejos de su nivel de progreso. Con el grupo listo para continuar su viaje, abandonaron la cueva donde habían permanecido durante 21 días y continuaron su camino hacia el desierto de Marfil. Esperaban que el viaje durara alrededor de 2 meses, suponiendo que no surgieran problemas. Sin embargo, necesitaban investigar la zona donde aparecería el pentagrama. Además, tenían que ubicar observadores y comenzar a monitorear una zona amplia. No tenían el punto exacto donde se formaría el pentagrama, solo la ubicación aproximada. Pero en un área de 10.000 kilómetros cuadrados, un pentagrama de este tipo podría aparecer en cualquier lugar. Vicente incluso tenía una imagen en su mente de dónde estaría, pero tendría que investigar el lugar él mismo para encontrar el sitio exacto. Así que incluso si llegaban cerca del área que los elfos habían indicado, todavía trabajarían durante semanas antes de poder estacionar cerca de donde se suponía que debían esperar. Si todo iba bien, llegarían a este punto 2 o 3 meses antes de que apareciera el pentagrama, lo cual no era mucho tiempo. Sin saber qué podría pasar mientras tanto, no pudieron evitar apresurarse para llegar a la zona para no llegar tarde. Según el recuerdo de Vicente, cuando el pentagrama tomó forma, formidables vampiros y criaturas monstruosas convergieron en los alrededores para reunir la esencia y frustrar cualquier intento de absorción. Tenía que estar muy bien posicionado cuando el pentagrama terminó de formarse. Habían pasado 5 semanas desde que el grupo había abandonado su anterior reclusión, y habían viajado una larga distancia, abandonando las inmediaciones del Majestic Tree Frog Grove y llegando al Imperio Vinia. La antigua sede de la Congregación de la Revelación, uno de los estados más fuertes del continente hasta hace 7 años, era ahora un magnífico estado en ruinas. Era el hogar de monstruos y criaturas mágicas del Camino de la Luz que habían avanzado su territorio contra las áreas que antes estaban dominadas por los humanos. El Imperio Vinia limitaba con la región donde estaban basadas las sombras de Nixlas, cerca del desierto de Marfil, por lo que era la ruta natural que debía tomar el grupo en su viaje hacia el oeste. Como habían evitado volar durante la mayor parte de su viaje, no sabían exactamente cómo era la situación en muchas áreas de este gran estado arruinado por la purificación, pero tenían una idea aproximada de la realidad. En su reciente viaje, habían pasado cerca de varios lugares actualmente gobernados por monstruos, y los miembros del grupo con buena vista habían visto muchas cosas que harían estremecer a los humanos al pensar en la seguridad de sus hogares. En el Imperio Vinia hoy en día casi no había humanos, pero alguna vez había sido uno de los estados más poblados del continente. Verlo devastado y ocupado por monstruos fue algo diferente para los humanos, que no pudieron evitar pensar. ¿Qué pasaría si eso le sucediera a su propio país? Ese fue el sentimiento que tuvieron Aiden, Paul y Jacob cuando temieron por el reino de Tregora, su hogar actual, pero que, incluso con la ayuda de Vicente, era mucho más débil que el Imperio Vinia antes del desastre. Si el Imperio Vinia hubiera caído, el reino Trevora también podría caer. En cuanto a Vicente, también estaba preocupado, aunque no era tan pesimista como sus compañeros. A medida que el grupo pasaba por el Imperio Vinia, se encontraron con más problemas en el camino. La solución, la misma que habían utilizado 2 veces antes y que estaban utilizando ahora. Un desvío. Mantengan sus auras bajo control. Mientras pasemos por esta zona de peligro de 50 kilómetros, podremos retomar nuestra velocidad anterior, aseguró Vicente a sus compañeros en silencio. Continuó caminando lentamente por el bosque, abandonando el camino de tierra que habían estado siguiendo momentos antes. Estos miembros del grupo lo siguieron, sus cuerpos más pequeños que sus versiones auténticas, sus auras contenidas y su respiración controlada. Daban cada paso con cuidado para causar la menor perturbación posible, mientras los que tenían mejores sentidos, como Vicente, Kian, Elmo y Azibelle, vigilaban sus alrededores. Parece que nos retrasaremos entre 10 y 20 días en este viaje. Hay muchos caminos bloqueados por grupos de monstruos, ¿es esto a propósito? Preguntó Bonfi, calculando la frecuencia con la que situaciones como la de hoy habían ocurrido en las últimas semanas. Este es el tercer grupo que encontramos en 20 días de viaje. No creo que sea una coincidencia, sugirió Elmo. Los vampiros saben que nos estamos moviendo. No conocen nuestro destino, pero probablemente piensan que nos estamos preparando para hacer algo similar a lo que la Alianza de Magos intentó hacer antes de la purificación, supuso Azibelle, considerando lo que sabía de las acciones de los vampiros.
Hasta la purificación, las tribus del majestuoso bosque de las ranas arbóreas estaban muy al tanto de todo lo que sucedía en el continente, especialmente en la región norte. La Alianza de Magos, un grupo formado en el pasado para desarrollar los primeros dominios humanos contra las bestias del continente, había entrado en acción antes de la purificación para evitar el desastre. Los especialistas humanos de todo el continente, en la sexta etapa, ya se habían movilizado antes del inicio de la catástrofe actual. Su misión era frustrar el plan de los vampiros y asegurar su fracaso. Desafortunadamente para la humanidad y estos expertos, los vampiros se habían preparado bien para sus planes. Incluso antes del sacrificio que llevó a Damien a avanzar a la sexta etapa, los vampiros habían asesinado a muchos especialistas humanos. Varios de los vampiros que estaban terminando su reclusión actual ahora habían absorbido la sangre de los humanos del grupo de la Alianza de Magos. Acid Valley, así como otros en el grupo, sabían exactamente lo que había sucedido con la alianza humana, ya que el asunto se había extendido por toda la región norte antes de que comenzaran las acciones del grupo liderado por Damien. La fuente de contenido es N/O/V/5LDN. Así debe ser, suspiró Vicente, dando la razón a sus compañeros. Pero no importa. No necesitamos enfrentarnos a ellos. Probablemente piensen que queremos luchar contra ellos directamente. Pero este no es el momento. Evitemos a los enemigos en el camino, al menos hasta que lleguemos a mi quinto pentagrama.